Hola, ¿qué tal? Soy Iván Tapia, estratega, coach global. Pocas personas pueden darse el gusto de ser uno de los latinos mejores pagados de la industria del network marketing. Hoy estamos con Iván Tapia y nos va a estar contando cómo logró llegar ahí. Pues mucho gusto a cada uno de ustedes. Feliz y agradecido primero por la invitación a esto. Y para llegar a lograr, digamos, ser el cheque latino número uno, en realidad te puedo contar de todo corazón que mi enfoque no fue ser eso. No fue ser el cheque número uno. El día de hoy todavía escucho muchas personas que se me acercan dentro de la industria y me dicen, Iván, yo quiero ser el número uno también. Y qué bueno, y ojalá lo logre. Pero mi objetivo principal cuando logré esas cifras, el día de hoy yo ya no soy distribuidor, yo soy ya parte de dueño de mi empresa personal. Sin embargo, cuando iba encaminado como distribuidor, mi enfoque era ser la mejor persona, el mejor ser. Y significa que todos los días me enfoqué en desarrollarme, en mejorarme mis habilidades, en mejorar mi forma de pensar, forma de sentir, mis emociones. Porque yo entendí que si yo me mejoraba mi ser y mejoraba mis dones de liderazgo o de repente también mis dones de emprendimiento, iba a tener muchos mejores resultados. Llevo 16 años dentro de carrera de esta industria y dentro de los primeros 3 años no gané ni un solo dólar. O sea, realmente, porque todo lo estaba reinvirtiendo. Entonces, 3 años no gané ni $1,000 al mes y eso fue lo que pasó. Pero después de 3 años, fui a un evento y entendí la importancia del desarrollo personal en mi vida y después de empezar a aplicar los principios del éxito que aprendí y los sigo enseñando obviamente a mis líderes, a mis alumnos, a toda la gente que se entrena con un servidor esos principios del éxito. Un año después llevé esos primeros $1,000 a $20,000 al mes. Y un año después esos $20,000 a $100,000 al mes. Logré mi primer $1,000,000 a los 29 años de edad. Pues logré ser millonario antes de los 30. Y lo que veo también en mucha gente es que cuando llegan a un nivel de meta, satisfacen ciertas necesidades de ellos. Satisfacen necesidades financieras, o de repente un carro, una casa, unos viajes. Y a mí nunca realmente me movió lo material. Me movía la libertad. Eso me movía a mí personalmente. Y luego, como he tenido grandes mentores que me han enseñado durante mi vida, que no se trata de ti, sino se trata del impacto, se trata de la gente. Entonces fue algo que comencé a desarrollar dentro de mí, porque en realidad nuestra comunidad latina nos enseñan como la historia de los cangrejos, ¿no? Cuando dicen los cangrejos japoneses o los cangrejos latinos. Los cangrejos japoneses se ayudan para escapar digamos, de una caja y los cangrejos latinos se van jalando. Pues yo entonces entendí que la clave no era jalarse, que era empujar uno al otro, que era ayudarse a uno al otro. Entonces cambié ese paradigma, paradigmas del dinero, paradigmas de los materiales, paradigmas de ser empleado o empresario, todos los tipos de paradigmas fueron simplemente cambiados por mentores y coaches correctos. Entonces, si tienes mentores y coaches que tienen más resultados, es bien importante. Si tú eres el que tiene más resultados dentro de la mesa, tienes que cambiar de mesa, tienes que cambiar de ambiente, tienes que cambiar de amistades y de relaciones. Entonces, yo comencé a cambiar eso. Comencé a preguntarme cómo podía avanzar más. Y así es como después de 4 años después, ese millón al año lo logré ganar mucho más al mes. O sea, es impresionante. Pero pasaron años, pasaron prácticamente una década, casi, para irme de ese millón, como 8 años exactamente, para irme de ese millón a millón mensual. A veces vemos el resultado, Iván, en las personas, el éxito, pero no vemos el proceso. ¿De cuánto fue tu primer cheque? Mi primer cheque de network marketing. Yo recuerdo que mi primer cheque fue que inscribí a una persona y fue un bono de inicio rápido de esa empresa y fue $35. ¿Y cómo lo recibiste? Pues mi profesión es ingeniero civil, entonces soy muy numérico, también soy muy visual, soy muy racional, soy muy lógico, pero también tengo algo emocional dentro de mí. Sin embargo, en la parte lógica que tengo, dije, pues ahí está la lógica. Si me tomó 1 hora dar la presentación a esta persona, otra hora cerrarlo y gané $35, pues qué tal si luego inscribo 10, pues son $350. ¿Qué tal si logro que esos 10 se dupliquen? Pues ya vienen siendo $3,500. Entonces, para mí fue bien sencillo simplemente ponerse una meta así. Entonces, ¿cómo estaba? Emocionado, contento, porque yo sabía que funcionaba. Todo eso que la gente dice es que no funciona y que tienes que trabajar y no sé qué. Yo estaba bien tranquilo, porque ya con eso
papelito habla, se puede decir, ¿no? Claro. El papelito habló y me puse muy tranquilo y más contento porque sabía que estaba vendiendo algo real. ¿Qué le recomiendas a esas personas que están empezando, que están diciendo, pero que están con esas ganas de avanzar, con esas ganas de crecer, con esas ganas de llegar a las 6 cifras, con esas ganas de llegar al millón? ¿Qué le recomendarías? Pues a la gente que va arrancando, a veces ponemos metas tan altas que en el camino nos perdemos. Entonces mi consejo primero es comienza con metas alcanzables. No busques gratificación instantánea, busca gratificación permanente. Significa que comienza a evaluar y también celebrar los pequeños pasos, los pequeños escalones. A veces queremos ya llegar a la cima sin realmente disfrutar el proceso. Entonces disfruta el proceso, disfruta los nos. Disfruta cuando gente no cree, disfruta cuando gente se queja, disfruta cuando gente abandona, disfruta cuando tú lloras, disfruta cuando tú te estresas, disfruta. La otra, ten mentores correctos, ten líderes correctos, ten personas que realmente estén entrenándose y desarrollándose para el siguiente nivel. Si tu mentor, si tu coach, si tu patrocinador no está entrenando, pues simplemente ahí está tu tope. La ley del tope de John Maxwell. Entonces, depende el nivel de líder, será el nivel de la organización. Si vas arrancando, pues no tienes a nadie, pues no tienes nivel de liderazgo. Tienes que comenzar a desarrollar ese nivel de liderazgo. Siguiente, creencia en ti. La creencia es una ciencia. La creencia también es un estudio. Entonces, significa que tienes que estudiar cómo creer. Todo el mundo cree a un nivel bajo o un nivel superior. Tienes que hacerte la pregunta, ¿cómo se cree? Ahora, ha habido personas, obviamente, hablando un poquito, por ejemplo, de Dios, que creen en Dios, y hay gente que no cree en Dios, pero luego de repente algo pasa y de repente creen en Dios. Algo sucedió y de repente creyeron en Dios. Lo mismo pasa con el dinero, lo mismo pasa con la salud, lo mismo pasa con las relaciones y con el amor, lo mismo pasa en network marketing. Algo pasa, pero ¿sabes qué? También lo puedes estudiar. La clave es mantente en el ambiente y aprende lo más que puedas. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Fueron 3 años. 3 años en el suelo, 3 años con las personas, 3 años relacionándome. Y eso fue lo que a mí personalmente me ayudó. Porque fue de ahí donde un servidor tomé la decisión, obviamente, de seguirme desarrollando. ¿Verdad? Entonces, mentores correctos, coaching correcto y ahora sí la creencia correcta. Bueno, Iván, y más allá del dinero, porque creo que el testimonio es exacto, ¿cómo crees que ha sido tu evolución después de que lograste, ok, ya tengo dinero, ya logré mis objetivos financieros? ¿Cómo ha sido esa evolución en tu ser? Pues ha sido el número uno, lo más importante. En esos 3 años que primero que estoy compartiendo que no tenía resultados, le echaba la culpa a las habilidades, le echaba la culpa a otras cosas. Pero cuando me di cuenta que era la transformación del ser, comenzó a cambiar todo. Fue en un evento, de hecho, en un evento fue cuando yo estaba sentado y me acuerdo que estaban diciendo habilidades o técnicas de cómo avanzar. Pero luego entró la persona que se convirtió en un mentor mío por varios años, ¿verdad? De hecho, estuve 6 años trabajando con él, ¿verdad? Americano y tremendos resultados financieros. Me emocionaba mucho aprender de él. Y él habló sobre los principios del éxito. Y empezó a hablar sobre la mentalidad. Y empezó a hablar sobre sentirse bien. Entonces, lo que comencé ahora a hacer es estudiar. Entonces, el proceso transformacional, número 1, tomé la decisión, ¿verdad? Entonces, tomé la decisión de que yo ya tenía que cambiar por dentro. ¿Qué significaba eso? Que ahora tengo que leer. Yo no leía. Que ahora tengo que escuchar audiolibros. Yo no escuchaba libros de desarrollo personal, ¿verdad? Que tenía que tener los mentores correctos. Tenía que hacerlo. Entonces, comencé a hacer. En lugar de hacer las palabras negativas de no puedo, es simplemente una palabra, sí puedo. De repente decir, la veo difícil, es simplemente decirlo, está fácil. Y de repente puede ser que no esté fácil. De repente puede ser que tienes que aprender diferentes cosas. Pero si tú le dices a tu mente que es fácil, la mente va a encontrar la solución. Entonces, simplemente cambiar palabras, número 1. Lo siguiente, cambiar a quien escuchaba. Una de las mayores razones del éxito de la gente es a quien escuchas. Y el reto es que nos escuchamos a nosotros mismos. 80% de las voces y las conversaciones que uno recibe es con uno mismo. Pero entonces, si te estás escuchando a ti mismo, en realidad lo que estás escuchando son tus creencias limitantes de hace años atrás. Entonces, esa misma persona que fue entrenada por sus padres, o por sus abuelos, o por sus hermanos, o amigos, o maestros de la escuela, esa es la persona que está respondiendo. Entonces, el consejo que a veces yo le doy mucho a la gente es, deja de escucharte a ti mismo. Decimos mucho los mentores, haga caso.
¿verdad? O la otra es La- te sugiero. La clave del éxito es hacer caso. Hagan caso, gente de éxito. Si tienes una persona, para mí, hablando un poquito otra vez de la lógica, si tienes una persona que de repente está súper bien físicamente, súper bien nutrida, excelentes músculos, y te da una dieta, y la sigues, ¿qué te puede pasar? Que vayas a obtener resultados. Exactamente. Pero si te la da una persona mega sobrepeso, ¿qué te va a pasar? Entonces, lógica, hacer caso. Entonces, escuchar a la gente correcta. ¿A quién escuchas? Redes sociales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Eliminé redes sociales. Eliminé todo lo que ponía mi mente en negativo, ¿verdad? Eliminé todo el ocio, ¿verdad? Toda la distracción. Entonces, eliminé, por todo ese tiempo, eliminé, digamos, desde salidas con amigos, desde desveladas, desde parties, malgastar dinero, ¿verdad? Desde gaming, o sea, destruí todo. Lo destruí todo, lo vendí todo, lo saqué todo de mi vida. Amistades que de repente me dan así. Fue una transformación fuertísima. Yo no vengo de familia de dinero, vengo de clase media baja. Entonces mis amigos eran del béisbol, mis amigos eran de todas las semanas juntarse, pistear, diríamos en México, ¿verdad? O jugar cartas, cotorreo, hablar del pasado. Entonces quité eso. Me decían el sangrón, me decían el que ya no era el amigo, ¿verdad? Me dejaban de invitar, me quitaban la amistad en Facebook, ¿verdad? Fue un proceso duro, porque mi esposa también al inicio batalló. Entonces el proceso transformacional, cuando tú tomas la decisión por dentro, va a ser complicado, porque luego las personas que más amas también puedes tener el peligro de que se te pongan en contra. Pero tienes que tener la fe de que estás haciendo las cosas correctas, y ahí viene la transformación también, porque te vas de no tener fe a tener fe, pero fe en lo que no hay, porque todavía no existía el Iván Tapia teniendo resultados. Todavía no estaba el Iván Tapia de $20,000 al mes despidiendo al jefe, pero yo creí en ese Iván Tapia. Entonces, ¿qué comenzó a pasar? Ahora no solamente escucho, sino también veo, porque ya no veo a las personas que me distraen, ya no veo las redes sociales, ya no veo nada de eso que me distrae. Entonces ahora comencé a ver y escuchar a la gente que tiene los resultados. ¿Y qué comencé a pasar conmigo? Me comencé a convertir, a hablar, a caminar como la persona que iba a ser, antes de serlo. Entonces, un ejemplo, vestía para el éxito, no ropa de marca, no ropa así cortada para el cuerpo, ¿verdad? Custom tailor, nada de eso, no. Sin embargo, lo que comenzó a pasar es que la gente decía, ¿por qué vistes así? Porque yo me sentía exitoso. Y si me siento exitoso, cambió mi historia. Entonces cambió mi historia, primero aquí, en la mente, después en los sentimientos, en la emoción. Y ahora, ¿cómo estaban mis acciones? Mega poderosas, con mega confianza, mega positivos, con una actitud increíble. Ya nunca veía el vaso medio vacío, sino siempre medio lleno. Iván, está difícil. No está difícil, vamos a que ponernos mejores, ¿verdad? Es que no hay dinero, sí hay dinero, solamente que todavía no aprendemos cómo agarrarlo, hay que aprender a agarrarlo. Hay crisis, donde hay crisis, hay oportunidades, ¿verdad? Entonces, los pobres, poquito pero seguro, mucho pero seguro, claro que se puede, ¿verdad? Pobre pero honrado, ¿por qué no rico y honrado? ¿A poco no existen pobres que no sean, ¿verdad? Que no sean honrados? Entonces, toda riqueza era adentro, porque hay una frase, el dinero, ¿verdad? El dinero te hace malo. No, el dinero magnifica quién tú eres. Entonces, gente dice, no se puede cambiar. Claro que se puede cambiar. Si hay razones o un porqué, lo grande es suficiente, cambias. Como hay gente que de repente tiene fe en Dios, como hay gente que de repente se convierten en excelentes familias y que eran un desmadre antes en el pasado. Como hay papás que de repente no eran buenos con sus hijos, no les daban el tiempo y de repente ahora tienen todo el tiempo. Como hay personas que fuman y dejan de fumar. La gente puede cambiar, pero tiene que tener un porqué lo suficientemente grande. La transformación empieza desde el porqué. En estos días vi un video tuyo que me dejó, me llegó un poco, y era que hablabas de que por un tiempo con tu esposa, con $3, comieron, creo que dijiste que 6 meses, ¿no? Sí, algo así. Y hace parte de, bueno, hoy ganamos, hoy logramos las metas, pero en una época con $3 tenía que comer, ¿sí? Cuando vi ese video me llegó un poco porque es eso, ¿no? Es de dónde vengo y por lo que tengo que pasar para llegar a ese resultado, ¿no? La gente pide las metas y los sueños, se los pide a Dios.
y Dios te responde con problemas. Dios te responde con retos. Y tradicionalmente esperamos el resultado, pero es imposible lograr el resultado sin aprender a resolver el problema o el reto. Mientras más grande sea el problema o el reto, mayores serán tus resultados. Yo cuando inicié en esta industria, ¿verdad?, de emprendimiento, se me pusieron las cosas más difíciles de mi vida. Fue cuando perdí la casa, fue cuando perdí el carro, tuve que venderlo para el embarazo de mi niña, que me querían recoger mi segundo auto también. Fue cuando tuve que vender electrodomésticos en una calle que se llama La Coahuila, que es una calle llena de burdeles en Tijuana, México. Fue cuando tuvimos que regresar a la casa e irnos a la casa de mis padres. Ingeniero civil de profesión, graduado en una buena universidad, y familia y amigos diciéndote qué onda. Mi hermano, llamo a mi hermano, obviamente, pero mi hermano le dijo a mi esposa, ¿qué haces con él? Fíjate nada más. O sea, todos esos procesos, y hubo más cosas bien dolorosas. Y veo mucha gente que se hace víctima y luego dice, es una señal para que abandone. Y fíjate las palabras, es una señal para avanzar, es una señal porque viene bueno esto. Es una señal que esto va a ser grande. ¿Y cómo sé que va a ser grande? Porque las cosas me están puesto tan duras, pero tan duras, porque significa que si me pongo tan bueno y tan bueno y tan bueno y lo logro, las cosas van a ser gigantescas. Ahora, ¿sabes qué es lo bonito de todo? Que yo no imaginaba lo gigantescas que iban a ser. Esto ha sido a un nivel 100 veces más grande de lo que yo en mi vida me hubiera imaginado. O sea, ¿te sorprendes el éxito que has tenido? Sí. Si tú te lo preguntabas a Iván Tapia el año 2009, Iván, ¿tú te imaginas todo lo que tiene resultados, todo tu portafolio, todos los dineros que has ganado, toda la familia, todos los viajes, toda la gente que has impactado? Nah. Cállate, diría. Pero lo que sí preguntaría posiblemente a ese Iván Tapia es, bueno, dime cómo no puedo fallar, ¿verdad? Dime cómo puedo asegurarme de lograrlo. Y sería desarrollo personal. Sería creer más en ti. Cree más en ti. Cree en tus mentores. Cree en tus líderes. Cree en lo que estás haciendo. Porque lo que veo mucha gente es que otra vez entra y luego se decepciona. Algo decepciona. Y donde está la emoción, otra vez, depende de tu emoción, es la historia que te cuentas. Es que ya lo intenté. Es que ya pude. Es que ya lo hice. Pero es que mira, ¿qué está pasando? Cambié mi historia. Cambié el significado de mi historia. Cambió mi vida. Bueno, Iván, y ya para ir finalizando, nuestra comunidad está enfocada mucho en los mercados financieros, inversiones. ¿Qué opinas del apalancamiento de los mercados financieros, de estar ahí en el riesgo de las inversiones, del trading, todo, ¿no? ¿Qué opinas de esa industria que va a la mano también con cosas que has hecho en tu carrera, ¿no? Claro, pues yo estoy muy involucrado en la realidad en la industria de inversiones. O sea, tengo un portafolio de 30 diferentes negocios en los que estoy involucrado y en varios de ellos es en inversiones. De hecho, en mi empresa educamos, por ejemplo, los mercados de Forex y de cripto. Y en otro, por ejemplo, estoy involucrado en un fondo, por ejemplo, de préstamos para invertir en acciones. Yo también tengo una inversión con un fiduciario, un fiduciary investor en Estados Unidos. También estoy invirtiendo, por ejemplo, en un fondo de bienes raíces. Tengo mi propio fondo de crowdfunding de bienes raíces en México también. Criptos. Criptos, también estoy involucrado en criptos también, definitivamente. Ahí estoy más involucrado en las monedas fuertes, ¿no? El Bitcoin, el Ethereum. Antes hacía mucho alternos, pero el día de hoy ya casi no altcoins, por el día de hoy ya casi ya no las hago. Obviamente hay un poquito de todo en esta industria. NFTs, estuve muy involucrado en el pasado en NFTs, entonces, pero lo que yo hago es que yo agarro porcentajes, es mi consejo. Yo agarro un porcentaje y yo digo, ¿sabes qué? Un 50%, por ejemplo, con eso si vas a invertir, o el 80% lo vas a invertir, escoge tu porcentaje y de ese agarra tu porcentaje de alternos y de sólidos. O sea, de alternos y cuando digo sólidos es algún negocio sólido, porque las criptos suben y bajan, el Forex sube y baja, las acciones suben y bajan, pero son excelentes mercados si lo sabes usar correctamente. Entonces, me encantan, son de mis favoritos, dan tremendos retornos, mes tras mes yo retiro dinero. Tengo muchos clientes, pero pues definitivamente hay que hacerlo con personas que saben. O sea que el saber controlar el riesgo, ¿no? Entender que en los mercados, en el trading, son actividades de alto riesgo, ¿no? Pero que a la final, si aprendo a distribuir en alto riesgo, medio y bajo, pues puedo crear un portafolio interesante para obtener beneficios, ¿no?
100%. Uno, si lo haces correctamente, en realidad lo que comienzas a crear es un futuro muy sólido para tu familia y para tus futuras generaciones. Por ejemplo, yo en lo personal, yo agarro, por ejemplo, el 40% en sólidos, no, el día de hoy ya, 50% en sólidos, 30% un poquito más riesgos y 10%, digamos, en alternativos que vienen siendo algunos negocios, por ejemplo, de cripto fuertes, ¿no? Algo así. Entonces, en el 30% meto un poquito más de acciones, meto un poquito más de bienes raíces. Y la verdad me ha funcionado bien porque el error que hace mucha gente y es de que agarran y dicen, ¿sabes qué? Pues voy a hipotecar mi casa. Y luego invierten, porque hay una oportunidad de oro. Pues sí, puede ser la oportunidad Pero puede buenísima, fallar. pero son cash alternativos, entonces puede fallar. Entonces hay que ser muy inteligentes, eso es todo lo que les recomiendo a cada uno de ustedes, que sean muy sabios cuando están haciendo inversiones y sobre todo con quién lo están haciendo. Eso para mí me ha ayudado muchísimo, más que la oportunidad, más que cuando me traen ideas de negocios o de inversiones, yo analizo más a la persona con la que estoy invirtiendo. Y si la persona me da esa confianza, su historial está bueno, pues obviamente hay mucho potencial ahí. Puede haber una oportunidad. Bueno, Iván, última pregunta. Una palabra con la que te describas. Una palabra con la que me describa. Su madre. Pues yo Está bueno, creo ¿no? yo creo que va a seguir siendo, híjole, es que estoy pensando en dos. Hambre e impacto. Hambre e impacto. Sigo teniendo hambre después de todos esos años. Yo creo que eso no es fácil de lograr cuando he visto a tanta gente tan exitosa. Cuando digo impacto, para mí impacto significa yo crecer y contribuir al mismo tiempo. Ese es mi enfoque en mi vida. ¿Cómo logro crecer más todos los días e impactar más todos los días? Y esa prácticamente es mi pregunta todos los días. ¿Cómo crecí hoy y cómo impacté hoy? Y eso me ha ayudado. Entonces, si tengo el hambre, crezco todos los días e impacto todos los días. Porque luego si no tienes hambre, haces dinero, llegas a un punto, llegas a un techo y bueno, hay que seguirlo haciendo, ¿no? Porque si me dedico solo a gastarlo, pues va a llegar el día en que ya no tengo nada, ¿no? Pero si sigo teniendo esa hambre, así ya sea rico, así ya tenga dinero, pues voy a seguir generando, ¿no? Cada persona tiene hambres diferentes y puedes tener una hambre de que te estás gastando el dinero y tienes que buscar esa manera de satisfacerte. Hay personas que tienen hambre de impacto, ¿no? Y hay personas que nunca entendieron cuál fue su hambre, cuál fue su motivador. Y cuando no entienden cuál fue su motivador es muy peligroso, porque es cuando llega la depresión y llega la frustración de sus vidas. Yo he conocido gente que gana millones y están frustrados, no están felices y tienen muchas cosas materiales, pero no están contentos. Pues la razón es porque dejaron de crecer y no contribuyeron. Y cuando contribuían, pensaban que eso les iba a dar la felicidad. Y no. Tú no eres feliz porque das. O sea, la clave en esto es el siguiente. Si eres feliz porque das, es porque no esperas que alguien te diga gracias. Pero si das y no eres feliz, es porque lo dabas esperando que alguien te dijera las gracias. ¿Y por qué no debes esperar las gracias? Todo el mundo debería ser agradecido. Pero tenemos que aprender del mejor mentor de la historia del mundo, que fue Dios, Jesús. Dio. Y casi nadie le dio las gracias. Bueno, Iván, gracias por esta masterclass, entrevista que se convierte en masterclass. Y como bien lo dices, ¿no? Hay que seguir a personas con resultados, hay que seguir a personas que ya lo han logrado y hay que tener los mentores correctos para poder tener ese éxito que quieres. Gracias, Iván. Gracias, Javier. Un gusto que hayas estado acá. Un placer.